Imagina que vamos a un parque y nos sentamos al pie de un árbol a compartir ideas, reflexiones, sentimientos, emociones, sensaciones, lecturas. Yo soy Mukia Shanti y esto es el Club de las Personas Árbol. Bienvenidas, bienvenidos. Hola, hola, queridas amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien, aunque dudo que también como yo, que llevo casi 2 horas hablando con una mujer increíble que hoy les voy a presentar. Jo, una doctora integrativa con enfoque en trauma, a quien conozco hace varios meses gracias a un programa en el cual las dos estamos formando parte para desarrollar nuestros negocios con ética, profundidad, valores y belleza y actitud de servicio. Y alguna vez en una sesión ella empezó a decir cosas acerca del trauma, del papel que juegan las emociones en la salud, y dije, wow, una médica que sí, que sí contempla esta perspectiva. Así que me dieron muchas ganas de hablar contigo por eso, yo, porque creo que es indispensable. Sí. Bueno, gracias por este espacio tan mágico. Para empezar, espero que no sea por lo único que estemos hablando, de No. aquí salgan cosas espectaculares por siempre. Sí. Y sí, el trauma está y está en todos lados. Solo hay que acompañarlo y abrazarlo, ¿no? Entonces sí, la vida me ha ido llevando justo a este tema que siento que ahorita hay como un boom de que cada vez más gente habla de trauma versus antes que nadie quería hablar de esto. Mm. Pero todavía falta, justo como lo estamos platicando hace unos segundos, el conectar la mente con el cuerpo para entender el trauma a profundidad. Y también entender qué es el trauma, ¿no? Porque podría pensarse, si yo no supiera nada del tema, vamos a ponerle ahí, que trauma es el hecho en sí mismo, ¿no? Ujú. O sea, sí, el golpe, por decirlo así, o la vivencia. Y que solamente hay ciertas cosas, valga la redundancia, muy traumáticas que todos reconocemos, ¿no? Como hechos demasiado intensos, violentos o traumatizantes, que reconocemos como traumas. Pero me gustaría, aunque yo he leído bastante del tema y tal, desde tu perspectiva, ¿qué es el trauma? ¿Cómo nos podrías explicar qué es? Bueno, a ver, cada literatura hoy en día el trauma lo maneja de formas distintas. Creo que como a mí me gusta eh, y como yo pienso y coincido con esto, es que hay muchos tipos de trauma y que al final el trauma no es el evento propio, sino es cómo nuestro cuerpo lo procesa, ¿no? Eso lo dice Bessel al por mayor y definitivamente coincido con este pensamiento que es no solamente es el evento, es qué es lo que estaba pasando a tu alrededor, quiénes te rodeaban y cómo tú fuiste saliendo de ese evento. Puede ser un evento o pueden ser varios, y ahí es donde yo te podría decir que hay muchos tipos de trauma. Sí, lo que yo he leído en la literatura de Levin y de Bessel y tal, es que sí, ante la misma situación o la misma concatenación de hechos, una persona podría resultar con un trauma y otra no, porque tal vez tuvo, por infinidad de condiciones, la capacidad de, no sé cuál sería la palabra correcta, como de procesarlo, de Claro. integrarlo, de resolverlo, de, ¿no? Sí, sí. Israel Castillo, o sea, un experto en trauma, psicólogo, justo dice eso, que de 4 personas que viven el mismo trauma, que están en el mismo lugar, uno va a tener el trauma. Mm. ¿No? El 25%. Entonces, esta es una cifra súper clara. ¿Y de dónde deriva todo esto? De la infancia, de cómo tú viviste la infancia, tus primeros 2 años, ¿no? O sea, si te dejaban en la cuna y te dejaban llorando, y hay como estas huellas de posible abandono, de cómo lo vivió este ser tan chiquito e inofensivo e indefenso, sobre todo, que si le pasa algo no puede responder y necesita este acompañamiento de la familia y de esos seres cercanos para existir, ¿no? No es como una persona adulta que si le pasa algo, justo tiene este fight or flight que sale corriendo y listo, ¿no? Mm. Aquí son indefensos, entonces estas cicatrices se van quedando y más adelante, pues el cuerpo lleva la cuenta. Exacto, el Ujú. cuerpo lleva la cuenta. Que eso, bueno, llevamos 2 horas aquí charlando tú y yo, bien entretenidas, porque a las 2 nos apasiona el cuerpo, ¿no? Em,
Cuando hablamos de emociones, por ejemplo, lo que decíamos recién, ¿no? Que hablamos de emociones, pensamos que sí, la película Intensamente son las emociones, ¿no? Estar triste, alegre, sentir un poco de ansiedad o cosas así, pero que en realidad, desde la Ayurveda también, las emociones son básicas para la salud. De hecho, fíjate una cosa bien interesante de la Ayurveda, que el alimento se mira primero por la emoción que va a detonar y depende del sabor de los alimentos, ¿no? Va a haber ciertos estados emocionales que se puedan propiciar que luego van a jugar a favor o en contra de La situación en la que estás. exactamente, ¿no? De ayudarte a corregir tu desequilibrio o no, bueno, Sí. hasta ese lugar vamos. Pero ahorita, ¿quieres que lea esto como para Sí. poner en contexto? Porque, las emociones para mí se experimentan en el cuerpo, o sea, es como yo tengo una muy clara que me avisa cuando algo no va bien, que es, yo le digo la trompada porque es una palabra muy argentina. Trompada es como, un puñetazo, Okey. la trompada en la boca del estómago. Sí, sí. Esa es así, Ujú, ujú. ¿no? Sí, Y eso claro que es una emoción. es una emoción visceral. Sí, O sea, es un aviso de algo. sí, que, a ver, definitivamente o sea, a lo que te dedicas y de dónde vienes, esta conexión con tu cuerpo es nata, ¿no? Y la has cultivado y cosechado constantemente. Pero yo te puedo decir que habitualmente las personas no se permiten ese sentir con su cuerpo y solamente es, tengo que estar aquí porque debo de hacer esto, ¿no? Son muy racionales, entonces no le están dando ese permiso o ese espacio al cuerpo de sentir, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo ir en el coche y obviamente tengo toda mi historia enfocada en emergencias humanitarias y si yo veo una moto pasar, me eriza la piel. Esa es una sensación y viene de una emoción, ¿no? Mm, Y es porque me detona algo y un recuerdo traumático de un trauma sicario donde yo sé por qué me está una moto pasando, ¿no? Que para cualquier otra persona no es nada. Pero ya cuando llegas a un punto donde vas conociendo tu cuerpo, te permites conocer tu cuerpo y estas emociones y sensaciones las puedes conectar y no trabajarlo por separado. O sea, creo que tendemos a trabajar la mente por un lado y el cuerpo por otro lado, claro, o olvidar uno de los dos. Somos uno solo. claro. Yo siempre le digo a la gente, bueno, y defíneme dónde está la mente. Sí, Cri, 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 pues en todos lados, ¿no? claro. Y el cuerpo en todos lados. Exacto. Al Sí, final, sí, si lo que pasa en la mente tiene mucho que ver con el sistema nervioso y el cerebro, ¿qué son el sistema nervioso y cerebro? Pues son cuerpo, ¿no? claro. Y ahí entra justo la terapia vagal, ¿no? O sea, antes, por lo menos cuando yo estudié medicina, nadie hablaba de la terapia vagal. A mí me enseñaron el nervio vago que porque si yo lo estimulo se me quita el hipo. No me preguntes más. Hasta hoy en día está tan de moda la importancia de la terapia vagal justo para el control de las respiraciones, para relajar, para conectar con tu cuerpo, para después de conversar algo que te movió algo, a lo mejor yo te estoy contando alguna experiencia que te digo, no pasa nada, te la puedo contar natural, claro, viniendo racionalmente, pero yo no le estoy diciendo a mi cuerpo que no está viviendo ese momento o que no está en ese momento y que está en un espacio seguro. Hay Claro, que conectarlo con el nervio vago y con el resto del cuerpo para decirle, hold on, estás en un espacio seguro, no pasa nada, ya no lo estás viviendo. Eso nadie se lo dice al cuerpo. Entonces la gente va platicando sus experiencias y creen que solamente platicando lo van a sanar, ¿no? Que no necesariamente es eso. Sí ayuda muchísimo platicarlo, muchísimo, y por eso el acompañamiento psicoterapéutico es tan importante, pero no pierdan esa conexión con el cuerpo. claro. O sea, la industria farmacéutica, número uno, es de las industrias farmacéuticas más fuertes. Ajá. Y qué lindo tener este espacio donde no me censuran. Entonces voy a censurar. Di lo que quieras. Las industrias, justo es el producto más vendido en las industrias farmacéuticas. Los antiácidos, llámale omeprazol, pantoprazol, Tums y todos estos remedios, medicamentos farmacológicos que le quitan la sensación de acidez, de reflujo al paciente, ¿no? Y es mágico, el Riopan, ¿no? Que se me ha olvidado. eh, Justo estos cada vez se usan más y lo que más me brinca es antes, a ver, aquí hay varias ideas. Antes te decía el especialista, tómatelo por 3 meses, todos los días en ayuno, ¿no? 3 meses de un medicamento que es un antiácido, que te lo está mandando porque tienes acidez. Y probablemente esa acidez es porque no estás produciendo suficiente ácido.
Entonces, ¿por qué si no estás produciendo, o sea, en qué momento eso es congruente? No produces ácido, te mando un antiácido Para que produzcas menos para todavía. para que produzcas, y aparte, después de 3 meses, ¿qué vas a producir? Vas a acostumbrar a tu cuerpo a que no produzca. El cuerpo es súper sabio, entonces hay que saberlo escuchar y darle el espacio para sanar, ¿no? Entonces, si no le das ese espacio, vivimos en un mundo de la inmediatez. Le queremos, así como nos llega el paquete de Amazon en menos de 24 horas y lo pides en menos de tantos minutos, lo mismo queremos que se cure nuestro cuerpo de un síntoma. Pero el síntoma va más allá del síntoma, va de algo que está desencadenando este Sí, síntoma. sí, porque lo que te quita el medicamento es la sensación de acidez, Sí. no te cura No, eso, es no. una curita. Exacto. Es como tapan los baches de nuestra Ciudad de México por encima y que en un mes va a volver a estar el mismo Sí. hoyo o peor, así es. Sí. Entonces, hay que dig in y eso es toda una experiencia terapéutica acompañada de un equipo para profundizar un poco más de qué es lo que está pasando, porque tú vienes por un síntoma que estás buscando un diagnóstico que te dé paz, ¿no? O sea, tú llegas y si yo llego y te digo, tienes colon irritable, ya sales feliz con tu receta con un diagnóstico, porque ya tienes paz. Pero, ok, ¿tienes colon irritable derivado de qué? O sea, Claro. ¿qué es lo que te está produciendo esto? Entonces eso ya te lleva a entender un poco más cómo funciona tu cuerpo y a lo mejor tu conexión muy visceral, como lo acabas de decir, es en el intestino. Hay personas que me dicen, es la garganta. Sí, me enfermo mucho la garganta o me duele mucho la garganta. ¿Qué no estás diciendo? O sea, a ver, no es todo extremo. Al final vengo de estudiar medicina, ¿no? O sea, medicina convencional y los fármacos funcionan, pero no hay que sobreestimarlos y hay que recetarlos cuando realmente son necesarios para que la medicina integrativa sea un complemento y un acompañamiento más integral del cuerpo como un ser completo. Sí, del ser completo, que no es solamente la manifestación de ese síntoma, sino también es una historia de vida, un trauma transgeneracional, Sí, una forma de alimentarse, sí. una forma de descansar, ¿no? Que yo te decía cuando recién llegué que a mí me llama mucho la atención siempre la poca salud que se ve en los profesionales de la salud. Sí. Y por eso también me llamaste mucho la atención tú, porque dije, no, esta mujer sí proyecta salud. Ella sí proyecta salud, ¿no? Se ve el abordaje integral, Sí, integrativo, holístico, completo, ¿no? sí, El entendimiento de que la salud no es solamente no tener un síntoma. Hay mucha gente sin sintomatología que no está sana. claro. O que lo normalizaron. Ya, O sea, pueden llegar y decirte, tengo acidez, ¿cuántas veces? Lo normal. ¿Qué es normal? O sea, ¿por qué nuestro sistema está normalizando los síntomas o normalizando esta incomodidad de cómo y me inflamo, pero es normal? ¿Por qué estamos normalizando que nuestro sistema esté inflamado o tenga estas cronicidades en lugar de decir, no es normal y necesito saber qué me está pasando? Y justo lo estás diciendo súper claro, las bases de la salud es el sueño, que debe de ser prioritario, y por eso siento que en Latinoamérica sobre todo, el sistema de salud, la parte educativa, no coincido con ellos, porque en lugar de proveerte espacios para dormir o tiempos, sabiendo que la mujer necesita dormir tantas horas, el hombre necesita dormir tantas horas para que funcione su cuerpo como tal, no existen esos espacios porque es muy demandante una carrera tan bonita. claro, estás estudiando medicina y te Sí, pasas 48 horas seguidas sin dormir porque claro. estás de guardia o Sí, sí, poniendo en riesgo al paciente y poniéndote en riesgo a ti a largo plazo. Entonces, el sueño es básico, la alimentación, ¿no? O sea, la alimentación es lo que comemos. O sea, por algo hoy en día la ciencia lo respalda. El 70% de nuestro cuerpo es el sistema inmune. Entonces, pues sí, una persona que no es sana a lo mejor no le duele la panza, pero se enferma 4 veces al año de gripa, que me va a está decir, normalizado también. claro, porque me enfermé de gripa, pero es el cambio. O salí de bañarme con agua fría y no me sequé el pelo, ¿no? No tiene nada que ver. Es algo que tu sistema inmune no está bien, no está estable y por eso te estás enfermando tanto. ¿Dónde está el sistema inmune? En el gut, en el intestino. Entonces, o sea, vayámonos al sistema gastrointestinal y entendamos el sistema gastrointestinal como nuestro segundo cerebro, para que de ahí se irradie. Y me lo dijiste hace ratito, la piel. Hay un eje que es el eje intestino-piel. Total, Entonces, yo desde que veo a una persona entrando, total. con maquillaje o sin maquillaje, con granos o sin granos, con Manchas. todo,
todo está en la piel. Total, Entonces es muy fácil ver si una persona es sana o no. A total. través de la piel, ni siquiera necesito preguntar, obviamente le voy a preguntar qué come y qué desayuna y en qué horario y cómo prioriza y demás, cuánto tiempo le dedica a comer, a tener esta conexión con la comida y no solamente comer porque tiene que comer, que ahí también justo están los pilares de la Ayurveda, es la piel dice un montón, Total. La ¿no? piel, el brillo de los ojos, Sí. la energía, la vitalidad, o sea, todo eso que normalmente cuando vas a una consulta convencional médica no te tienen en cuenta, ¿no? Sí. Solamente te miran, te auscultan, te miran bueno, ya sabes, todo lo que Lo que hacíamos. eso, ¿no? Y se centran en el síntoma, que al final la medicina alopática, no importa si es convencional y actual y occidental, está centrada en el síntoma, ¿no? Claro. Y como dice mi profe de Ayurveda, me encanta esto, matan al mensajero, porque el síntoma es, como tú lo acabas de explicar, un mensajero de otra cosa que está ocurriendo, ¿no? Sí. Pero antes de ver el síntoma, tú ves el estado de salud en el que está una persona. Sí. Una persona transmite salud con eso, con su piel, su radiancia, su brillo, Energía. su energía, su Sí. vitalidad. Sí. Sí, Sí, todo se transmite y la verdad es que justo es muy difícil que haya tanta demanda del sistema de salud con enfermedades crónico-degenerativas que se podrían prevenir con educación como saber comer, priorizar el sueño y entender un poco más del estrés y lo que conlleva vivir estresado si vives en una ciudad como Ciudad de México que es tan intensa, es algo natural, ¿no? O las toxinas, el medio ambiente, los tóxicos que están por todos lados, es cómo lo vas a priorizar tú y debe de ser como muy individual, muy personalizado, porque yo no viví lo mismo que tú, yo no viví tantos años en Argentina, tú sí, ¿qué es lo que eso pasó en tu organismo? ¿Qué alimentación tenías allá? ¿Qué alimentación yo tengo acá? ¿Cómo y lo tengo que decir, lo tengo que aceptar, cómo comía yo comida chatarra o comida callejera por tantos años, estando en la ambulancia, que me llevaban a los mejores puestos de comida. Ajá, ¿mejores puestos en qué sentido? Que me tuvieron los inflamada más sabrosos. con muchísimo aceite y ya sabes, hasta que yo entendí que eso pueden estar muy buenos, pero sí fue un, te podría decir que hasta como un síndrome de abstinencia, de saber que estos alimentos ultraprocesados te llevan a tener una inflamación crónica, número uno, y número dos, hace poco estaba leyendo que ya están considerando los alimentos ultraprocesados como una nueva línea para decir un desorden de la alimentación por esa necesidad de consumirlos. Ahí entra el azúcar, ahí entran el resto de los Sí, componentes, ¿no? sí, sí. Es que generan adicción, sí, generan adicción. Claro, porque trabajan con las hormonas. ¡Ay, qué bonito! Eso es que sí. Uy, a ver, cuéntanos más de eso. ¿Qué Uy, es generan? un mundo. Dale, pero Es un bueno, mundo, pero al una final entradita al mundo para que sepamos. sí, al final, ¿qué es lo que produce el azúcar? Porque los niños, hay muchísimos videos en cualquier red social que ustedes vean, que los niños le das un dulce y se vuelven locos y hay una euforia, es una Sí, euforia sí. y quieren más y después cuando tú les introduces una fruta que trae un tipo de azúcar, ¿no? Pero más es natural, ya no les gusta tanto porque no tienen ese nivel de serotonina, oxitocina que les genera esta euforia. Mm. Entonces, los va sacando desde muy chiquitos de saber alimentarse de la tierra a la boca, ¿no? O sea, de lo que el cuerpo realmente necesita. ¿Por qué hoy en día estamos con tantas enfermedades crónicas cada vez más jóvenes y con tanto cáncer abundando en la infancia y en la adolescencia y en adultos muy jóvenes? Porque estamos perdiendo esta conciencia de saber comer, porque ahora si no tienen Nor Suiza una salsa no saben nada. Guau, es que además de todo es como que generan yo tengo una lucha con los productos de limpieza, estoy haciendo el gesto entre comillas, porque de limpieza no tienen absolutamente nada, lo único que hacen es ensuciar el medio ambiente con sus Mm, tóxicos y disruptores endocrinos, sí. los detesto. Ujú. No sabe a nada porque te van adormeciendo la capacidad natural
Y entonces, fíjate qué profundo esto, porque no me sabe a nada la comida, al final va a terminar que cuando tienes mi edad, no te sepa a nada la vida. Sí, es súper real. Es súper real. Sí. ¿Cuántas personas vemos que les deja de saber la vida? Sí, sí. Y el instante y el momento y la presencia, Sí. o sea, se va desvaneciendo sobre la marcha, ¿no? La forma en la que tú priorizas, a ver, no soy godín y nunca he logrado ser godín, pero tienen una hora de comida. ¿Tú crees que utilizan toda su hora de comida para realmente comer en esa hora, que sería como lo ideal comer en una hora? No, comen en 15 minutos para seguir trabajando, para regresar a la oficina, para contestar todos los mails, ¿sabes? Entonces, esos 15 minutos, ¿en qué momento hay esta conexión de la saliva, la generación de la saliva, ¿no? Que la saliva está súper pegada al nervio vago, eh, el poder disfrutar ese instante, ese es un instante. Y por eso hoy en día cada vez se utiliza más el mindfulness de la alimentación. O sea, que si tú comes algo, pues tienes que tener como este momento como de respirar, de procesar, de absorber. Se absorbe distinto si tú comes muy rápido o muy lento, Por ¿no? supuesto, se Ujú. absorbe distinto si tú estás presente, prestándole atención. Sí. Hay un principio básico en Ayurveda que es que todo lo que entra por nuestros sentidos en realidad es alimento y que nuestro cuerpo tiene la capacidad, nuestro ser en realidad, no solo el cuerpo, tiene capacidad de digerir solo una cosa a la vez. Ujú. Entonces, si tú estás viendo videos de TikTok o la tele con las noticias, además, qué costumbre, viste que en los restaurantes Sí. populares Los ponen noticieros. Sí. O sea, yo estoy comiendo mis enfrijoladas Sí. y al mismo tiempo me estoy comiendo todas las cosas horribles que pasan en el mundo. Sí. Y estoy en un lugar súper estresante, lleno de ruido, ¿no? Y Ujú. está la tele con esas malas noticias y está mi TikTok ahí también, ¿no? Sí, Todo eso es comida. claro. Y no te vas muy lejos. ¿Qué pasa cuando vamos hoy en día a un restaurante y hay niños? Están con su tableta, con su iPad, con sus audífonos en lo que comen. ¿En qué momento estamos nosotros compartiendo? Una cosa es un alimento y otra cosa es una comida. Y eso me lo enseñó mi hermano, Total. que comida es compartir, ¿no? Es estar, es conectar. Un alimento, pues, es un alimento, es un producto, una materia, ¿no? Mm, Eh, pero al final, cuando tú comes, hay esta conexión. Los niños, hoy pegados en las tablets para que no molesten, no lloren, no griten, no nada, y no molestes el espacio donde estás, pues ya todos están hipnotizados en su iPad o en la tecnología que tú quieras poner, y cómo están comiendo conscientes. Hay un tipo ahí que siempre, o sea, en espacios, me gusta compartir que la alimentación, cada vez que nosotros nos metemos un bocado a la boca, ni nos damos cuenta y ya estamos bajando la cuchara para meter nosotros cuando todavía no nos acabamos lo que hay en la boca, mm, ¿no? Como que está muy sistematizado al estar metiendo la comida en la boca mm. de una forma literal, un proceso sistémico. La forma adecuada debería de ser, te metes un bocado a la boca, bajas los cubiertos y en lo que los bajas ya acabaste de masticar la cantidad de veces para demoler el alimento, para que se procese mejor en el cuerpo, en el estómago. Le estamos ayudando al cuerpo, porque lo que pasa es que ya no tenemos, número uno, ya está tan procesado todo que ya no tenemos esta capacidad los humanos de separar las moléculas de los alimentos para tener una mejor absorción y por consiguiente tener mejores nutrientes, ¿no? Mm, Entonces, si aparte estamos masticando rápido o estamos no masticando lo suficiente, mm. pues ¿qué nutrientes vamos a tener? Sí, sí, además si estás haciendo otra cosa es clarísimo, no le estás prestando atención, ni siquiera te das cuenta ¿Qué comiste? qué comiste, el Sí, sabor que tenía, cuánto lo sí. masticaste, si entró más desecho, menos desecho a tu sistema digestivo, o sea, no te das cuenta de nada. No, porque vives en automático. Sí, y Sí. me interesa que profundices un poquito, si puedes, en lo de las hormonas de la comida chatarra, porque esto es muy importante como mujeres que sin duda tenemos una cuestión hormonal más, ¿qué? ¿Compleja que los hombres? Em, ¿O más? ¿Cuál sería la palabra? uy, más intensa, más cambiante. eh, sí, es un proceso, ¿no? A lo largo de la vida van Mm, modificándose, transformándose. ya. O sea, Sí. Eh, lo que yo observo es que todas estas enfermedades que tú nombraste que van en alza en la población Ujú. cada vez a menor edad, etcétera, en las mujeres
la mayoría, por ejemplo, de los cánceres que hay son hormona dependientes. Tienen que ver con con los lugares donde hay mucha actividad de hormonas sexuales. Ujú. Y sin duda esto tiene que ver con nuestro estilo de vida. Claro, Y sin duda la alimentación ahí juega un papel muy fuerte. sí. Sí. A ver, dependiendo de la edad, esto justo, por eso creo que la palabra con la que me quedo es transformación de las hormonas, porque en cada momento de la vida de la mujer las hormonas se van transformando y hay que acompañarlas en este proceso. Y es un proceso donde van requiriendo diferentes cosas o diferentes alimentos o diferentes situaciones o espacios o acompañamiento para que den lo suyo. Al meter nosotros estos disruptores en la alimentación, con los perfumes, con los químicos de belleza, lo único que nos hacen es que se alteren y que trabajen de más en lugar de ir a su ritmo, ¿no? Que le exijamos de más y de por sí las hormonas de la mujer les estamos exigiendo hoy en día mucho más. ¿Por qué? Porque el cuerpo de la mujer no estaba acostumbrado antes o no estaba diseñado, y ahí entre comillas, a ahora trabajar, ahora encargarse de la casa, ahora encargarse de los hijos, ahora encargarse de todo. Le estamos exigiendo de más. Entonces, es muy cansado y es real que las hormonas se están desgastando antes. Por algo la menopausia hoy en día está cayendo a los 45. Antes caía a los 50 y tantos, 60. Hoy está cayendo cada vez más temprano. Entonces, le estamos sobreexigiendo a nuestro cuerpo. Está bien sobreexigirle, pero siempre y cuando lo regulemos. Pero siento que no estamos teniendo este balance que nuestras hormonas necesitan. Sabes que a mí hay algo que investigando, como he venido haciendo en los últimos años en perimenopausia y menopausia, me llama la atención que se presentan a esta edad muchos problemas en la tiroides. Sí. Que la tiroides, en Ayurveda le llamamos la glándula del tiempo. Es la que regula como los ciclos de tiempo de vida más a nivel profundo. Entonces, empieza a haber muchas mujeres con, ¿cómo se llama? El de Hashimoto. Ajá. eh, Tiroiditis. exacto. Y tiene que ver con que las hormonas se están transformando, pero nosotras no estamos siendo capaces de sentir esa transformación por esta disociación y desconexión que tenemos de todo nuestro cuerpo, de nuestro ser, y entonces queremos seguir en lo mismo que estábamos. Sí. Tenemos 48, 50, 52, queremos seguir en lo mismo que cuando teníamos 30 o 35, pero hay un proceso de transformación del cuerpo que no estamos siendo capaces de escuchar y atender y darle lo que necesita a ese Ujú. momento. Y entonces lo único que viene a hacer el problema de tiroides es a decirte, nena, vas desfasada del ritmo que necesitas ahorita. Sí. Siento y veo que estamos en un momento donde las enfermedades autoinmunes están en su máximo auge. Mm, O sea, es impresionante la cantidad de diagnósticos en mujeres de enfermedades autoinmunes, principalmente justo temas tiroideos, mm. hipertiroidismo, hipotiroidismo y Hashimoto. Ahí obviamente un paréntesis, el uso de perfumes directo en cuello, que es algo que nos enseñan desde chiquitas, Terrible. es terrible. Y el maquillaje. Sí, terrible. Porque eso sí, ya hay estudios y salieron hace un par de semanas mucho más claros y actualizados de los efectos de estos perfumes no naturales directamente en contacto con la piel. ¿Y dónde te lo pones? En el cuello. ¿Dónde está la tiroides? En el cuello. Sí. Entonces, ese es como el primer disruptor, que es un disruptor hormonal. Después, definitivamente, hay que hacer este énfasis en el cuerpo es un sistema y los órganos se mueven como si fuera un coche. Entonces, no puedes esperarte a que tu coche deje de funcionar cuando requiere estarlo revisando constantemente. Y este es el cuerpo. Y sobre todo, yo sí hago un énfasis en la mujer. El hombre también tiene estos cambios hormonales y también tiene estos disruptores y también tiene mil cosas. Pero la mujer y estos cambios sí necesitamos tener este acompañamiento mucho más profundo y personalizado. Total. Ahorita, una de las, o sea, las enfermedades autoinmunes que más están sucediendo y que más, definitivamente las tiroides, que están, o sea, está tomando mucho tiempo ese diagnóstico para darles un tratamiento integral, porque es muy fácil mandarles un tratamiento farmacológico y listo. Pero tiene que verse con un sistema, no es solo la tiroides, no es solo el sistema endocrino, va de la mano con y ahí va el tema del coche, es todo un sistema. Si yo no le pongo aceite al coche me va a dejar de funcionar en otra parte y hasta que no me deje de funcionar el motor, no me voy a esperar hasta eso. Lo mismo es con el cuerpo. No me siento cómoda
hablando de cada órgano por separado cuando somos un sistema. Al igual que la mente y el cuerpo tiene que estar conectado, los órganos también. Entonces, si estamos hablando de tiroides, seguramente hay una disfunción de otro órgano, no solamente de la tiroides. Entonces, tiene que ver de forma integral. Y la otra cosa, hablando de enfermedades autoinmunes que más está sucediendo, por lo menos yo lo veo, es las enfermedades inflamatorias, artritis, Sjögren, fibromialgia, que es este diagnóstico que todo el mundo busca encontrar para otra vez tener paz de tener un diagnóstico. Y ahí hay que rascarle un poco más porque posiblemente la fibromialgia sí esté vinculado, en cada caso obviamente, esté vinculado a un tema emocional. No quiere decir que no tengan el dolor, lo tienen y duele un montón, pero todos sus laboratorios salen dentro de los parámetros normales. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues le dan un diagnóstico para que ya listo, tómate esto, te tengo con un antiinflamatorio y un analgésico y that's it, ¿no? Pero estas personas, particularmente mujeres, tienen mucho dolor. Entonces hay que escucharlas, entender de dónde viene el dolor e invitar a nuevos profesionales a tratar a este paciente o esta paciente de forma integral para ver cuáles son sus necesidades, para que ese dolor no se quede toda la vida, porque si no, se va a quedar toda la vida. Entonces, o va a necesitar ese tratamiento toda la vida. Entonces, ¿por qué depender de un medicamento cuando se puede resolver de muchas otras formas mucho más integrales otra vez, con un acompañamiento para darle el poder al cuerpo de sanar desde la raíz? Total. Y hace rato me estabas contando cuando estábamos charlando al principio que tú ocupas muchos tipos de terapias o acompañamientos que no son los más tradicionales en los médicos convencionales, ¿no? Como me hablaste de la terapia de Gong, me hablaste de la constelación con equinos, me mencionaste varias cosas así que pueden funcionar, ¿no? Los psicodélicos, otras cosas que pueden funcionar acompañando un tratamiento, ¿no? Sí, Aunque estés usando fármacos, sí. ¿no? Aunque estés usando fármacos. Siento que esto se relaciona con el trauma. La recuperación del trauma, hasta donde yo la entiendo, es ir acompañando al individuo o el ser humano que lo padece, ir recuperándole, ayudándole, perdón, a recuperar la agencia, el poder, la sensación como de estar en poder de sí misma o de sí mismo, Ujú, ¿no? Y siento que la medicina convencional no apoya mucho este proceso si te dice solamente tómate esto y ya, ujú, porque no está fomentando esta reconexión paulatina y gradual ujú. que sí se puede dar, aunque estés tomándote el fármaco, a que la persona tenga cada vez una conexión más profunda con sí misma y por lo tanto recupere la agencia sobre su propio ser, Sí. ¿sabes? No, sí, 100%. Otra vez, el fármaco al final te va a quitar los síntomas y that's fine, porque se necesita, porque en un momento de mucho malestar es lo que el cuerpo está necesitando en ese momento, pero no es algo para que lo dejes ahí listo, porque va a volver a pasar y otra vez te vas a tomar el fármaco. Mejor empieza a trabajarlo. Por eso yo le llamo que es un tratamiento paralelo, porque uno te lo va a quitar rápido, pero por otro lado, paralelo estoy trabajando en algo más profundo, en algo más grande, en algo más a largo plazo. Por eso aquí no existe tanto la inmediatez. O sea, por eso aquí no es te voy a dar algo y se va a solucionar. A ver, otra vez, sí utilizo fármacos si es necesario. Si me llegas con un laboratorio con una infección de vías urinarias, obviamente necesitas antibiótico, pero ese antibiótico te lo voy a acompañar con ciertos procesos y acompañamientos para que no suceda con cambios en el estilo de vida, por ejemplo, que con detalles podrías estar sobre todo enfocándote en prevenir que no sea algo tan recurrente o crónico. Mm, No es todo, no es nada, no hay blanco y negro, es ir personalizando y trabajando a la persona como un individuo completamente distinto a cualquier otro y por eso se requiere tanto tiempo en las consultas, en el seguimiento, en este interés genuino de la persona de trabajar a largo plazo. totalmente. No es la herramienta, es la forma en la que se usa, ¿no? Sí, Decíamos hace un ratito. sí, O sea, el fármaco es una herramienta, el yoga es una herramienta, la terapia somática es una herramienta, sí. la ayurveda es una herramienta. Justo es ver cómo, Se integra a ti. Ujú, exacto, cómo la usas, quién la usa, en qué momento la usa. Yo te contaba recién que el yoga, si está demasiado enfocado en la forma, por ejemplo, o sea, está
el vox populi de que el yoga es bueno. O bueno, yo le puedo poner unos peros a eso, ¿no? Porque si está demasiado enfocado en la forma y la persona que lo guía no está consciente o no ha estudiado de algunas cuestiones fisiológicas, de algunas cuestiones relativas al trauma, de algunas cuestiones relacionadas a ciertos comportamientos, ¿no? O cosas que nos pasan a los seres humanos, puede forzar a la otra persona Claro. hacia lugares que en lugar de favorecerlo, lo van a empeorar e incluso van a generar que esta disociación entre la persona y su cuerpo, entre la persona y sus emociones, ¿no? Ujú. Se haga cada vez más profunda. Sí, Entonces no es la herramienta, sí, es cómo se usa, sí. ¿no? ¿Y en qué momento? Exacto. Sí. O sea, hay que ir sabiendo, acompañado de profesionales, en qué momento es lo ideal para mí, ¿no? Que ahí eh, entra mucho como que sientes que las redes sociales siempre te están hablando a ti, ¿no? Y quieres adquirir todo lo que las redes sociales te dice, desde suplementos, desde nuevas rutinas, desde nuevas clases, de nuevos espacios, porque no quieres eh, este FOMO o esta falta de o no pertenecer, ¿sabes? Como que entran demasiadas cosas, es súper overwhelmed lo que está pasando, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es, no siempre te está hablando a ti y no en ese momento. O sea, debes de justo saber escuchar con tu cuerpo cuáles son las necesidades, porque a veces son muy básicas y te quieres ir a Júpiter antes de estar en la Tierra, ¿no? Entonces es antes de dar brincos tan altos y de buscar soluciones por todos lados y no me sirvió aquí porque le di 2 semanas y no tengo resultados y me voy a otro lado y me voy a otro lado, es date tiempo porque el cuerpo, así como un árbol se tarda en que le vuelva a salir la rama después de que se le cayó, va a salir, nada más necesitamos paciencia y siento que la paciencia se ha perdido muchísimo. Ay, sí. Sí, la paciencia se ha perdido muchísimo. Sí. Sí, es terrible. Ujú, Sí, hay algo que te quiero preguntar. Yo como que lo entiendo intuitivamente, ujú, pero me gustaría comprenderlo como un poquito más científicamente. Yo sé que las hormonas y las emociones están intrínsecamente relacionadas. sí. Y también sé, aunque yo no soy una persona que pueda dar diagnósticos porque no es mi quehacer profesional, así Ujú, que hay palabras que no uso cuando trabajo con personas, sí me doy cuenta intuitivamente y por todos los conocimientos que tengo que muchas cosas que vienen las mujeres a trabajar conmigo cuando hablan, si fueran a una psiquiatra o a un psiquiatra convencional, les dirían, tienes depresión, tómate el antidepresivo, ¿no? ujú, ujú, Y esto pasa mucho en mi edad, pasa mucho en mujeres en perimenopausia y en menopausia, ujú. pero yo sé que hay una conexión con la transformación hormonal de la etapa. Claro. ¿Me podrías como contar un poquito más Sí. qué pasa aquí? Hablando un poco de la perimenopausia y posmenopausia, que Mm, es esta transformación de las hormonas, que muchas veces hay una narrativa que es como una pérdida o que creen que ya es el envejecimiento o sí. que ya se acabó la vida, ¿no? Ya, es la última etapa de mi vida. Para nada. Es una transformación y es un paso para entender un poco esta libertad de un acompañamiento mucho más emocional y conectado con el cuerpo. Mm, ¿Y por qué digo esto? Porque cuando tú vas observando estos cambios emocionales durante la menopausia, o sea, llámale ansiedad, irritabilidad, tristeza, al final es porque obviamente las hormonas se transformaron, ya hay un descenso de los estrógenos y al momento que hay este descenso de los estrógenos va a reducir la tolerancia que nosotras teníamos ante el estrés. mm, Y esto nos va a poder desbloquear, y utilizo estas como comillas, las emociones. Entonces las percibimos más, contestamos más como con el gut, ¿no? O sea, como sí, sí, sí. sentimos que estamos más reactivas, hay más discusiones, ¿no? O sea, como que se siente más a flor de piel. Sí. Y esto definitivamente está 100% enlazado a las hormonas sexuales, como los estrógenos, que empiezan a disminuir y es natural. Entonces la ventana de tolerancia al estrés baja. Correcto. Ok, Disminuye. disminuye. Entonces nos volvemos más intolerantes, Mm, o eso creemos. No es que nos volvamos más intolerantes, es que la ventana es más chica.
Entonces aguantamos menos estas cosas, pero por eso justo hay que acompañarlo. Pero eso tiene una gran ventaja desde mi perspectiva. Es mejor. una ganancia. Sí. Ya no estoy para chingaderas, Sí, básicamente. te vuelves más tú. Por eso, justo me encanta lo que acabas de decir, porque se los digo a mis pacientes, es el momento donde vas a ser más tú, Sí, porque sí, te va a valer madres lo que los otros digan, o cómo te ves, o cómo tal, porque vas a ser tú. total, Ese es el momento más, por eso es volver a ti. total, O sea, total. siento que son 2 etapas tan valiosas, o sea, la peri, la meno y la post, tan importantes, acompañarlas justo de entender y dejarte ser y sentirlas. Aquí importante es, acompaña también las hormonas, Mm, porque el hecho de que las hormonas disminuyan, tu cuerpo las sigue necesitando mm, y si tú no las acompañas, lo que vas a hacer es que este coche va a tener una sobrecarga y entonces se van a empezar a descompensar el resto de los órganos. Somos un sistema. claro, Entonces, necesita como este acompañamiento, pero sobre todo entender que es una transición psicoemocional muy profunda. total. ¿Y cómo sería tu perspectiva de ese acompañamiento de las hormonas? Depende de la persona con la que esté trabajando. Primero hay que, como algo que a mí me gusta mucho, obviamente viniendo del enfoque de trauma, es que podamos permitir al cuerpo entender cuándo está en supervivencia, ¿no? Mm, Porque antes, como la ventana del estrés es tan amplia, no le estamos permitiendo a nuestro cuerpo esta respuesta, ¿no? Porque hay una desconexión de lo que el cuerpo haría y de lo que la mente haría. Si nosotros nos regresamos a hace años, cuando iban a cazar, pues sabían ellos, los seres, ¿no? Con 2 piernas, cuándo tenían que correr porque estaban en peligro. Hoy en día, en esta sociedad, ya no lo percibimos así, porque no nos damos ese tiempo de analizar cuando estamos incómodos, cuando nos duele, cuando nos hace sentir algo que no deberíamos de estar ahí, para irnos, ¿no? La sociedad impone tanto o dejamos que nos imponga tanto que permanecemos ahí. Entonces, lo primero que yo invitaría justo es, número 1, aprende a reconocer cuando estás en este modo de supervivencia, llámale rigidez, ansiedad, hipervigilancia, ¿no? O sea, que estás como alerta todo el tiempo. Y ahí siempre que les digo a mis pacientes me dicen, sí, desde que tengo hijos estoy hipervigilante. No, no, o sea, llévalo un poco más adentro, desde, o sea, cuando tú sientas esta hipervigilancia, es porque no estás permitiendo a tu cuerpo conectar y existe esa disociación. Ahí hay varias técnicas muy enfocadas justo al nervio vago, que puede ser, por ejemplo, regresar a la respiración, hacer un poco de presión en el esternón, en el hueso, en el centro de las mamas, un poco más buscar esta presencia a través de estrategias, llámale yoga, llámale espacios de meditación, llámale sauna, llámale sound healing, llámale gong, lo que tú quieras que sientes que haces una conexión en ese momento. mm, Paréntesis, el gong es súper fuerte, crea muchos cambios, no es solo una experiencia, hay como mucha transformación también a nivel celular y ya se dice, porque si bien decimos que, y hay desde hace siglos dicen que la música clásica y las células y demás, pues imagínate algo tan abrupto como un gong, ¿no? Entonces sí, hay que ser conscientes cuando tomamos esta decisión, pero siento que son acompañamientos justo donde nos permiten encontrar estas ventanas para conocernos un poco más y saber que cuando conecto mi mente con mi cuerpo, qué le gusta y qué no le gusta mm, realmente, ¿no? Eso serían como lo que yo pensaría, obviamente desde el punto de vista con lo que tú trabajas todos los días, pero desde mi práctica privada, pues sí requiere de acompañar al cuerpo para no perder esos basics, el sueño, la alimentación, el estrés, la familia, los tóxicos, y el ejercicio, mm. que muchas veces cuando hay estos cambios hormonales empiezan a perderse un poco y uno de los principales es el sueño, ¿no? O sea, que les cuesta por los bochornos dormir, que sudan muchísimo. Aunque no tengas, mira, yo no tengo bochornos, y tuve algunos, ahorita o sea, como que me regulé bastante y tampoco, o sea, no va por eso, pero el sueño se vuelve más ligero, Eso es un hecho, es un hecho. por la Se melatonina. Ujú. Exacto, se vuelve más ligero. Entonces, claro, comprendiendo a profundidad los procesos que está viviendo mi cuerpo, Sí. yo he cambiado, y aquí voy a meter un tema muy importante, que es el de estar dispuesta al cambio, Sí. porque toda transformación va a requerir cambios. Sí. El problema que yo veo, Joe, no Mm. sé si tú lo ves con tus pacientes, es que
hay mucha rigidez con Sí. respecto al cambio. Mucho miedo, ¿no? O sea, yo Sí. tengo una práctica, tengo una disciplina, tengo cosas que me han funcionado en mis 30, ponle tú, y a los inicios de mis 40, que ya no me funcionan. Sí, Punto. sí. Pero sin escalas al cementerio, se fueron esos hábitos, sin nostalgia, no, o sea, los amo y los honro porque me fueron muy útiles Sí. en una época de mi vida, pero ahorita ni el tipo de duchas Ujú, que me daba a los 40 me funcionan ahorita, necesito hasta bañarme distinto, ujú. es real. Sí, Eh, sí. y y y, mm, y es como esto, saber que estoy transformándome Ujú. y que entonces necesito otras cosas y estar muy abierta a hacer otras cosas. Mis noches son distintas, mis mañanas son distintas, o sea, mi forma de todo es distinta, ¿no? Sí. Sí, estar abierto a la transformación y recibirla como es un proceso y la vida es un proceso, para mí es lo más valioso. Porque si llega una persona justo que está entrando en la perimenopausia, que lleva comiendo igual tantos años, y yo le digo, oye, mejor vamos a cambiar esto para evitar tus picos de glucosa, porque tu cuerpo y las hormonas y demás, si hay esta receptividad, los cambios son, o sea, abismales, es un mundo nuevo y ver que se sienten espectacular en un proceso tan lindo como la menopausia, lindo y fuerte a la vez, es súper enriquecedor para la persona misma, Sí, ¿no? en mi experiencia Sí, es más lindo que otra cosa. sí, Justo yo, de verdad, me siento mejor que nunca en mi vida. Aunque duerma más ligero, aunque me canse más en el gimnasio, yo me siento bien conmigo, pero un bien que es, sí, no sé, es como muy total. sí, Es que me siento bien conmigo. sí. Estoy bien con todo, con mi pasado, con mi presente, con mi perspectiva de futuro. No sé, me siento bien. Sí, a mí eso se me hace como lo más mágico, que necesitamos irradiarlo mucho más, ¿no? O sea, que las mujeres se atrevan a esos cambios. Totalmente. Y ya que se atreven y van con el flow de lo que su cuerpo va necesitando, es súper lindo. Es ir ajustando, ir moviéndole, ir probando, ir quitando, ir con esta flexibilidad al cambio, ya estás del otro lado. ¿Qué Ujú. piensas de esto? Te voy a decir una idea que tengo, que no es mía, es de la Ayurveda, pero el cuerpo quiere estar sano. Sí, O sea, el cuerpo quiere salud. A veces, y yendo a esta rigidez de los cambios, con lo que más hay que trabajar es con la mente, ujú, porque en realidad el cuerpo quiere estar sano, sí, sí, quiere la vida, quiere estar bien, pues. claro, y para eso está hecho. El problema es que no lo estamos escuchando. Mm, La mente es súper poderosa y cada vez lo puedo decir más, cada vez que me meto más al tema de trauma, sé la fuerza que tiene la mente sobre nuestro cuerpo y la capacidad que tiene la mente para encerrar en cajones experiencias, para proteger. Al final es un sistema de protección que nuestro cerebro hace para que no nos duela, para que no salgamos corriendo, ¿no? O sea, es un sistema de protección lo que la mente hace. Si algo tengo claro es que la mente es súper poderosa y controla todo. Controla el protegernos del dolor que alguien más nos puede causar y lo mete en lo más inconsciente para que no lo tengamos, pero al final está ahí, porque nunca hubo esta conexión con el cuerpo para avisarle que lo iba a guardar, ¿no? mm, Entonces, definitivamente el cuerpo está hecho para sentirse bien y para sentirse mejor siempre y el cuerpo sabe cómo es este flow de la vida y estos procesos que las hormonas van teniendo y demás, pero la mente es tan poderosa que no permitimos esta conexión para que vayan de la mano y que vayan acompañados en la sanación, en la recuperación. mm, Al final, conforme va pasando el tiempo, la recuperación puede ser un poco más lenta, ¿no? Justo por la evolución de las células. mm. Ahorita lo que decías del sueño, pues es normal que duermas menos porque produces menos melatonina, pero puedes hacer cosas para acompañarlo de forma orgánica, de forma saludable. Por algo sí existe el ciclo circadiano, por algo la gente hace siglos, cuando estaban cazando,
en las tribus se metían a dormir cuando no había sol. Pues sí, porque el ciclo circadiano los acompañaba en este proceso, ¿no? Entonces, si nosotros regresamos, eso es justo lo que estábamos platicando hace ratito, regresamos a estos básicos de decirle, ok, el sueño es indispensable para las hormonas y siempre lo hemos sabido, pues ayudémosle a acompañarlo de la mejor forma con lo que tenemos, llámale lentes rojos, llámale quitándole las pantallas tantas horas antes de irte a dormir, ¿no? O sea, como con cositas así, que definitivamente se podrían ver cambios dentro del sueño antes de que ahí también la industria de la melatonina me parece una locura. Sé que ya lo hemos hablado como de diferentes aspectos, pero que vendan melatonina on the counter me parece una locura, porque al final la melatonina es una hormona y es muy común que, digamos, no estoy durmiendo, voy y me como una gummy, que no lo vemos como algo, como un medicamento, como un suplemento, como una hormona, como lo que es, y te la estés tomando diario. Lo único que haces es que acostumbras a tu cuerpo a dejarlo de hacer, a dejarlo de producir. Entonces, cuando le pidas que lo produzca solo, como bien lo acabas de decir, hay que darle tiempo al cuerpo de producir su sanación. ¿Cuándo lo va a hacer? Nunca. Entonces, sí siento que hay que acompañar este proceso de la peri, meno y post eh, de una forma muy consciente con tu cuerpo, con mucha compasión, con mucha conexión con tu cuerpo. Y Saber, mucha paciencia. se me olvidó, mucha paciencia de saber que los alimentos, los suplementos, Mm, se requieren en ciertos procesos para que no pierdas las bases, que son tan importantes, y saber que existen alternativas eh, para acompañar a las hormonas para que no desgasten el resto de tu cuerpo naturales, que son justo las hormonas bioidénticas, que pueden acompañar si estás o no de acuerdo, ya será cosa de cada una de las personas y qué tanto lo requieres, pero para que no desgaste el resto de tus órganos y de tus sistemas endocrinos de una forma precipitada, de una forma más veloz de lo habitual. ¿Qué son las hormonas bioidénticas? Así como dan testosterona en crema, en estos pellets que te ponen, Sí. hay unas que son las hormonas bioidénticas, que es la, la parte natural de la hormona para justo suplir la hormona que tú estabas teniendo, que Mm, ahora no la tienes, entonces se la pones, en lugar de ponerle un químico, le pones la hormona bioidéntica para acompañarla en este proceso. mm. Entonces, de alguna forma no lo dejas sin, pero tampoco le metes un químico. Por eso te digo, no es nunca ni negro ni blanco, es ir viendo qué es lo que va necesitando esa paciente para esta evolución. Ya. Dependerá el caso, ¿no? Si se usan Siempre. o no. Sí. Sí, sí, sí. Y si quiere o no. Claro, Hay personas que no les gusta la idea y vamos a buscar explicarle a través de data de sus laboratorios el por qué lo requieren, ¿no? claro, claro, claro. Que aquí siempre la medicina integrativa debe de ir de la mano de laboratorios. Las decisiones de las vitaminas y de los suplementos no se toman porque sí, ¿no? Se Totalmente. toman porque tu cuerpo tiene una deficiencia y los requiere en ese momento. Sí. Que me estabas diciendo hace rato algo loquísimo, que es usar a ChatGPT como o sea, como alguien que te diagnostica. Médico de cabecera. Diablito, Diablito, le subo a mis laboratorios y que me diga Sí. cosas. O sea, pero ya llegó a un extremo. Gabor Maté, en este libro que estábamos mencionando, Cuando el cuerpo dice no, él habla mucho de enfermedades autoinmunes y de cáncer y habla sobre todo de mujeres. eh, lo refiere muchas veces en el libro, que a él le parece terrible, siendo médico, que tan pocas veces los médicos convencionales le pregunten a los pacientes por su historia, por lo que Sí. sienten, por su estilo de vida y por un montón de cosas más allá de su cáncer o su enfermedad autoinmune. Sí. Pero esto ya es llevarlo como al paroxismo, lo del ChatGPT, porque si alguien no va a tener contexto y profundidad, es un chat de inteligencia artificial, ¿no? Sí. Entonces, y que entonces me ve flojita de energía y me manda a tomarme vitamina D, que también es un hormona o precursor hormonal, ¿no? Ujú, Que ujú, además puede tener graves consecuencias si hay hipervitaminosis. ujú. Y este tipo de cosas es así de, ¿cómo? Sí. ¿Cómo llegamos a eso?
Y es y como tan por el rápido. deseo de la inmediatez, yo Sí, creo, no sé, claro, por el evitarme procesos incómodos, por querer siempre buscar la respuesta afuera, sí, por no sé. sí, por resolver, ¿no? Por resolver de forma inmediata y por tener un diagnóstico o por tener una solución que yo pueda tomar cartas al asunto y controlarlo, ¿no? Eh, o no esperar a que tenga espacio el profesional de la salud para atender. O sea, hay demasiadas variables y siento que cada mente es distinta del por qué toman una decisión como estas. Em, pero sí, definitivamente me ha pasado con pacientes que ellos llegan a darme su diagnóstico con su tratamiento. Le digo, pues entonces, ¿para qué me pagas la consulta? O sea, ¿qué haces aquí? ¿En qué te puedo ayudar? ¿No? O sea, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Que reafirme lo que te dijo ChatGPT? ¿O qué es lo que quieres? Que creo que ahí entra mucho el profundizar otra vez qué es lo que están buscando, ¿no? Em, Porque no solo por los laboratorios vas a tener una respuesta, sí, es muy clara y si ves que tu vitamina D está abajo de 30, te vas a tomar vitamina D porque necesitas más, ¿no? Em, pero hasta eso, cada laboratorio tiene sus valores de referencia y los valores de referencia están creados con una muestra de la población que, a ver, o sea, si me voy a Estados Unidos, pues es de sobrepeso. Si es de México, posiblemente es de diabéticos e hipertensos, ¿no? Entonces, ¿qué significa saludable? ¿Qué significa salud en unos laboratorios? Mm, Entonces, por eso en la medicina funcional integrativa o integrativa, tenemos estos valores de la salud como tal. Entonces, por ejemplo, también tengo pacientes que me dicen, no, pues es que aquí yo veo, que se ponen a interpretarlos, ¿no? Que reciben los laboratorios y dicen, pues yo veo que la vitamina D de 23 está dentro de los rangos de referencia. Y yo, claro, no saben en esos rangos de referencia si eres hombre, si eres mujer, de qué edad eres, a qué te dedicas, qué necesidades tienes, cada cuánto haces ejercicio, cuánto duermes, cuánta energía tienes. Eso no te lo preguntaron tus laboratorios. Entonces, por eso hay que integrarlo total. para saberlo. Y lo mismo pasa con ChatGPT. Obviamente, entre más información le des, pues más contexto va a tener para responderte. Pero de ahí a que lo vea integral y te dé los tiempos, las dosis y todo este acompañamiento que requieres, la verdad es que yo sí creo que no debería de estar eso en juego. Ya. Sí, y además, no se toma en cuenta también, justo volviendo al tema, los cambios en el estilo de vida Claro. que yo podría estar haciendo para, ok, ahorita me suplemento con tal cosa, ¿no? Pero ¿qué otras cosas puedo yo hacer para ayudar a mi cuerpo, ¿no? Sí, Que además me van a traer beneficios mentales. No sé, por ahí puedo tomar paseos al aire libre y al claro. sol, a la mañana temprano. Ah, no, pues es que yo estuve acostumbrada a hacer yoga. Bueno, pero ahorita te va a hacer mejor y te va a beneficiar más Sí, el paseo en el bosque al sol, sí. ¿no? Lifestyle. O sea, es como eso también, no es depositar. También yo estoy muy peleada con la palabra natural porque hay una tendencia Mm, a creer que todo lo químico es malo y que todo lo natural es bueno. claro. Y, o sea, bueno, no, como siempre Ujú, depende cuándo, cómo, en qué dosis, ujú. ¿no? Claro. Las hormonas son química también, ¿eh? Ujú. O sea, química es todo lo que pasa dentro de Es nuestro bioquímico, cuerpo. nuestro Sí, sistema es bioquímico, claro. exacto. Sí, Es como, no es una mala palabra, químico. claro. Hay que ver qué químicos, Sí, ¿no? sí. No por ser natural es bueno y no por ser químico es malo, definitivamente coincido contigo, pero no por ser natural no hace daño, porque muchas veces me dicen, estoy tomando suplementos naturales, entonces no pasa nada las dosis o no pasa nada cuánto me estoy tomando o cuánto tiempo llevo tomándomelos. No, claro que pasa, porque al final estás metiendo algo a tu organismo que uno no estaba acostumbrado y dos, nada debe de ser a largo plazo. O sea, de hecho, en la medicina funcional, como por lo menos a mí me gusta trabajar, es que voy construyendo maletitas mentales con mis pacientes de decirles, a ver, por ser mujer, estos son los básicos de suplementos que necesitamos para acompañar a nuestro cuerpo. Después vienen los laboratorios, que cada tanto tiempo que te haces los laboratorios necesitas ir moviendo esa segunda maletita de lo que tu cuerpo va requiriendo con altas y bajas, ¿no? Y justo va con eso. No puedo tomar vitamina D por siempre y para siempre. La tomo por un tiempo, 3 meses, me hago laboratorios, veo cuánto tengo y sigo evaluándolo.
porque si no justo puedes crear una disrupción en tu cuerpo sin darte cuenta, porque al final se absorben. ¿Y dónde se absorben? En tu hígado, en tu intestino, en el riñón, y hay muchos involucrados que podrías estarlos afectando más que beneficiarlos. Entonces, no es tomar por tomar suplementos, no es tomar por tomar vitaminas. No, no, y con las plantas pasa lo mismo. En Ayurveda trabajamos mucho con las especias, con las hierbas, y son medicamentos. Son potentes. Tienen un efecto. Claro. Las especias son un concentrado muy power. Entonces, cuando vas a trabajar con una planta, yo hago periodos con plantitas. Son 2 meses, 3 meses, ir viendo cómo te sientes, Sí. ¿no? Estar muy atenta a la respuesta del cuerpo, Ujú. luego dejarlo, cambiar de plantita. Sí. O sea, son medicamentos. Que Sí. sean plantas no quiere decir que sean inocuas. Claro, así se tiene que ver. En cualquier sistema que lo estemos hablando, natural, químico, no, ¿sí? No, el tener algo de forma prolongada o por un tiempo prolongado no significa que te va a dar mejores resultados. Mm, Y eso es súper importante. Al contrario, uno puede perjudicar los resultados y dos, así como te decían antes, si no te terminas el tratamiento de antibiótico los días que se manda, te vas a hacer resistente. Aquí pasa lo mismo. Y hablando, por ejemplo, de los adaptógenos, es exactamente lo mismo. Sí, tengo pérdida de memoria y quiero tomar Lion's Mane, ¿no? Y me la tomo por 3 años. Pues no. O sea, tienes que hacer pausas. Al final es un hongo y necesitamos darle esas pausas a tu cuerpo de estar sin él, de evolucionar, de ver cómo te sientes, para a lo mejor transicionar a otra opción que te puede dar beneficios similares y luego puedes regresar. sí, Pero y hay- también hay que ver de dónde viene la pérdida de la memoria y qué Sí, otras cosas puedes sí, hacer, qué estás comiendo, cómo estás descansando. Bueno, lo que ya hemos dicho, sí, así. Siempre volvemos a los mismos, sí, ¿no? sí. Revisar alimento, descanso, movimiento, ¿cómo se dice? Ambioma, ¿no? El medio ambiente en el que me Humedad. desenvuelvo, ¿no? Sí, fortísimo. Fuertísimo, Sí, sí. fuertísimo. Sí, ya tiene tiempo, pero justo ya empezó a salir que la soledad eh, deteriora o mata igual que una cajetilla de cigarros al día, ¿no? Entonces, con esto entiendes, a ver, o sea, obviamente es una comparativa muy fuerte porque estoy hablando de químicos versus una soledad que es tu cuerpo y tú mismo, ¿no? Pero es el reflejo de no compartir, de no estar, no sé si has leído o visto algo de las Blue Zones, pero las Sí, zonas azules, sí, sí, sí. para mí cada una aporta cosas completamente distintas, ¿no? Aquí no hay que radicalizar, no hay que decir tomar es malo, tomar es bueno, es todo en medida es importante y a quién le estoy hablando, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, hablando de Italia, que ahí se echan las pastas, cosas con gluten, ¿no? Que aquí en Latinoamérica el gluten, por los procesos que tiene, puede ser mucho más inflamatorio que si hablamos de Europa, pero si me voy al vino, ahí era, siempre comparten con una buena copa de vino tinto, ¿no? Sí, sí, pero además se comen la pasta lleno de aceite de oliva virgen extra, que son súper Y desinflamantes, y un ensalada, montón de verde, claro, ¿no? 100%, Sí, porque es ese balance. Pero, ¿qué tienen en común las Blue Zones? Compartir, sí, comunidad, comunidad. comunidad. No tiene nada que ver Japón con California, con Italia, con Costa Rica, nada. Lo que tienen en común es compartir. Entonces, con esto y esta estadística que a mí se me hizo súper fuerte, tienes que entender la importancia que tiene el compartir este espacio, esta presencia, el estar, ¿no? Sí, No solamente a través, obviamente la tecnología nos ayuda muchas veces y tus familiares están del otro lado del mundo, a conectar, que antes no se podía o era tan difícil, pero ya no solo es, otra vez, no es ahora todo es digital, es busquemos estos espacios de conexión, de tocar, regresando a las hormonas, ¿qué pasa cuando abrazas a una persona? ¿Qué pasa cuando sonríes? ¿Qué pasa? total. ¿No? Entonces, Yo bailo tango, ¿sabías eso? no, Ok, yo tengo la teoría, bailo tango hace 3 años y medio. Tengo la teoría, no la puedo comprobar científicamente, pero bueno, que el tango es muy adictivo, es particular, yo bailaba salsa antes, pero el ok, tango es particularmente adictivo. No sé si tú sabes, hay festivales de tango en Turquía, en Corea, en Singapur. O sea, creo que debe ser el tango, el baile social o de salón más extendido en el mundo. Y para mí es altamente adictivo porque es de abrazo. Tú estás, claro. o sea, llegas, te paras, te cabeceas de un lado a otro de la pista, te paras con un señor que ni conoces Ujú. y te abrazas.
Sí. Y entonces Guau. en el abrazo estás generando oxitocina entre al por mayor y otro montón de cosas y se va volviendo altamente adictivo el baile. Sí. Y Igual además, que el azúcar. claro, Es algo saludable. exacto, ¿no? Y entonces digo, yo no puedo comprobar esto científicamente, pero estoy Claro. segura de que tiene mucho que ver con el éxito de este baile, ¿no? 100%. Sí. Hay que buscar estos espacios donde, o sea, me lo acabas de decir, solo bailando tango tengo la oxitocina por el abrazo, ¿no? El movimiento bailando. Sí. Entonces ahí tú ya estás recargando en varios, otra vez, de los básicos, de los Sí. pilares de la salud. Y estoy en una pista de baile donde tengo que tener en cuenta a los demás para, ¿no? Hay una cuestión social, Unidad. comunitaria, un compartir. Es todo un evento, es muy, muy, muy Está padrísimo. interesante. Sí. Voy a leer esto que dije al principio de que empezamos a hablar. ¡Órale eso! Sí. Voy a leer esto y le voy a agregar una cosa porque quisiera tu perspectiva sobre esto. Esto es lo que te leí hace ratito que dice que la reacción de alarma de lucha o huida existe hoy para el mismo cometido que le asignó la evolución, que es permitirnos sobrevivir. Lo que ha ocurrido es que hemos perdido contacto con las emociones viscerales diseñadas para servir de sistema de alerta, que esto se relaciona con lo que decíamos hace rato, ¿no? Que las emociones tienen mucho que ver con el movimiento visceral. El cuerpo establece una respuesta al estrés, pero la mente permanece ignorante de la amenaza. Nos mantenemos en situaciones fisiológicamente estresantes con apenas una leve conciencia de malestar o sin conciencia de ello en absoluto. Ya no sentimos lo que ocurre en nuestros cuerpos y por lo tanto somos incapaces de actuar de manera autoprotectora. La fisiología del estrés corroe nuestros cuerpos no porque haya dejado de sernos útil, sino porque ya no poseemos la habilidad para reconocer sus señales. Mm. Y esto a mí me parece, yo no sé cuál es tu perspectiva acerca de ello, pero dentro de esta desconexión de que todo es digital y tal, también hay un mal hábito que es más antiguo todavía, que es el de la prisa. Es como tener prisa es un hábito y además malo. Hace poco grabé un video que todavía no subo sobre eso. Es muy importante para mí darse cuenta que solo es un hábito. Tú y yo llevamos 3 horas hablando, sin mirar nuestros celulares. Y somos 2 personas muy ocupadas. Y nos hicimos el tiempo hoy, lo planeamos, lo organizamos y estamos aquí presentes, mirándonos a los ojos, charlando de cosas que nos gustan. Sí. Es un hábito, porque tú y yo no tenemos el hábito de estar con prisa siempre. Sí. O sea, y las 2 lo hemos vivido, porque Claro. tú me hablaste de tu burnout, yo he vivido burnout, yo he estado en este flow así, círculo vicioso, Sí. ¿no? Está súper fuerte lo que estás diciendo, que no sé ni por dónde empezar. Y me pasa mucho que justo estos espacios para mí son los más enriquecedores, porque es un espacio de conectar, de escuchar, donde se puede estar cayendo el mundo y tú ni enterada estás, por lo menos eso me pasa a mí, porque conforme van pasando los años me vuelvo más selectiva para disfrutar el tiempo. Y esto no lo hago con cualquiera, pero cuando lo hago, me dejo ir, ¿no? Y me ha pasado que me dicen, o sea, fuiste 5 horas y te quedaste en el mismo café, no me di ni cuenta. O sea, como que ahí se pausa todo y fluyen las cosas, ¿no? Porque me doy cuenta que hasta mi respiración cambia, que hasta mi cuerpo cambia, mis movimientos cambian. Entonces, es cuando más siento que hay una conexión genuina entre mi mente, que no está pensando en todos los pendientes que me faltan, porque vaya que nos faltan un chorro a las 2, que es esta mañana, ¿no? Pero pues el día sigue, pero se van a resolver, ¿no? O sea, Siempre hay pendientes. siempre. O sea, si te esperas a no tener Siempre hay- pendientes, se te va a acabar la vida, sí, pues sí. se te va a acabar la vida. Antes de mi burnout, yo decía que no necesitaba dormir, porque a dormir se hace en la tumba. My God. Imagínate. Y hoy sí considero que me he metido en un nuevo estilo de vida donde el sueño es mi prioridad. Y antes me considero una persona súper social, donde comía 4 veces a la semana, 5 veces a la semana, cenaba 3 veces a la semana con diferentes personas para buscar estos espacios. Y me acababa durmiendo súper tarde. Pero hoy que sé que la melatonina a esta edad la tengo que cuidar tanto, porque después no es algo que voy a poder controlar. Pero ahorita
me puede dar ese sueño tan reparador para que permanezca joven por siempre. Hagas una reserva hormonal. Sabes que esto está bien lindo lo que estás diciendo, porque muchas mujeres de menos de 40 creen que no se tienen que preocupar Claro. de lo que les va a pasar después de los Sí. 40 porque todavía no llegó el momento. Sí, Pero a la edad que tú tienes, 35, 36, 37, 38, desde ahí. es desde ahí cuando tienes que hacer Sí, cuidar tus estrógenos, cuidar tu melatonina, cuidar tus ciclos menstruales, sí, cuidar todo eso para que luego llegues a mi edad fantástica. sí, sí. Y sí se nota. O sea, de verdad que se nota. Entonces, sí ha habido como muchos cambios, ahorita que me dices justo esta conexión que nos hace falta de ver esta necesidad de huida o esta conexión con nuestras emociones y con nuestras vísceras, se me hace súper potente porque ahí está todo, ¿no? O sea, nuestros órganos son como estas letras chiquitas que deberían de ser las que están en mayúsculas todo el tiempo y en nuestro día a día, porque son las que nos van a avisar de forma anticipada qué es lo que necesitamos. Por eso tanta gente se enferma, por eso, o sea, de gripas, ¿no? O sea, porque en su momento no estuvieron escuchando y te aseguro que si le preguntas a una persona con gripa, si estuvo en un proceso de estrés, si tuvo más trabajo, si durmió menos, si comió mal, te aseguro que va a tener de esas. Sí, sí, sí. Entonces, es justo, como bien lo dicen en este libro, es cuál es este espacio que nosotros en el día a día, porque no debería de ser algo que hacemos una vez al mes. O sea, debería de ser una costumbre, que así como tenemos la costumbre de vivir con tanta velocidad y ansiedad de resolver los problemas y de quedarme sin pendientes o de vaciar mi bandeja de entrada de mis correos, ¿no? Para poder irme a dormir, es como, ¿dónde vas a vaciar tú todo lo que viviste en tu día para conectarlo con tu cuerpo, para saber en dónde estás, para de ahí poderlo resolver? Por eso se sabe que hoy el sueño es tan importante a cualquier edad. Deja tú el colágeno que dejamos de producir desde los 20. O sea, imagínate, desde los 20 empezamos a dejar de producir la misma cantidad de colágeno. O sea, ¿en qué momento creemos que a los 50, o sea, no? O sea, son todas estas ideas que nos van generando. Entonces, si nosotros dormimos, ahí están las hormonas, que van vinculadas con la piel, que van vinculadas con el antienvejecimiento, que van vinculadas con nuestros órganos y que nos permiten justo que nuestra mente en el sueño profundo y en el sueño REM vayan tomando estas experiencias que tuvimos en el día, ¿no? Para decir qué sigue, qué no sigue, qué guardo, qué no guardo, qué se mantiene, dónde se mantiene y demás. Es como, yo le llamo eso a que llegas a barrer tu cerebro todas las noches, ¿no? Eh, pero necesitas que el cerebro esté conectado con tu cuerpo de forma constante. Y en este mundo, no sé si me estoy dando a entender, pero en este mundo que es tan intenso, que no nos estamos dando este espacio porque tengo que ir, o sea, ahora tengo que ir al gym. Ya no es quiero ir al gym, ya no es mi cuerpo necesita hacer ejercicio, es tengo que. Ahora el tengo ya está en todos los espacios. Sí, sí, sí. Que por supuesto no, o sea, robo y regreso a esta frase que dijiste, ya no estamos teniendo esta conexión para saber cuándo tengo que hacer el flight, ¿no? Y es tan importante. Entonces, si nosotros estamos tan apresurados en este modus vivendum, ¿cuándo vamos a saber cuando necesitamos movernos de ahí? Claro, claro, claro. Hace unos días tuve una charla con una alumna que me estaba contando una situación muy fuerte que está viviendo en el lugar donde estaba viviendo. Le dije, lárgate de ahí ya. Mm, ujú. Y ya lo activó y ya está buscando y tal. Pero a veces necesitamos que venga otros ¿no? Sí, A mí me ha pasado muchas veces de sí, yo, o sea, siendo más joven, no darme cuenta que no debía claro. estar. Es más, tengo que seguir muy alerta porque soy de una generación altísimamente traumatizada que aguantó vara en circunstancias que no había que aguantar nada. Ujú. Y me ha costado muchos años desandar todo esto y reconectarme con esas sensaciones. Sí. Y todavía me sigue costando en el sentido de que me requiere mucha presencia de darme cuenta. Sí, la conexión con el cuerpo requiere mucha presencia, sí, y requiere mucho interés de sentirte mejor, mucho interés de conocerte, de saber qué es lo que tu cuerpo está cargando, que no debería de estar cargando, Mm, para decirle que hoy
posiblemente ya estás en otro espacio y que esas secuelas o esas imágenes o son más sensaciones, olores, sabores y demás, ya no están ahí, Mm, en ese momento, en este hoy, en esta presencia. sí. Y ahí es cuando tu cuerpo va a generar esa conexión y dejar de estar disociado para cuidarse como un conjunto. Qué bonito, qué bonito. Yo te quiero leer una última cosita porque la remarqué aquí y la volví a repasar ahorita y me importa mucho y ya con esto podemos ir cerrando, llevamos no sé cuánto tiempo aquí, pero no importa, el tiempo es relativo, pero sí quiero esto porque es uno de los temas que realmente me interesaba mucho conocer, tu abordaje. Dice esto: las experiencias emocionales se traducen en acontecimientos biológicos potencialmente dañinos cuando los seres humanos no aprenden a expresar sus sentimientos de manera efectiva. Mm, ujú. O sea, me parece así, bueno, es todo un libro explicando Claro, sobre esto, sí. obviamente, ¿no? Pero hay como esta tendencia a creer que va por un lado mi emoción, por otro lado mi respuesta biológica, por otro lado el síntoma, por otro lado el pensamiento que tengo, por otro lado, ¿no? Ujú, Pero me parece que esto está em, muy poderoso porque además, ¿a qué nos referimos con expresar nuestros sentimientos de manera efectiva? Tiene ujú, que ver con esto que estábamos hablando. eh, Tiene que ver con el ser capaz de relacionarme con el factor tiempo de una manera diferente ujú, y en esa relación yo poder responder al momento de la mejor manera o de la manera más adecuada para mí. ujú, La respuesta emocional efectiva a veces tendrá que ver con irme, con poner un límite, ujú, con decir algo, ujú. ¿no? ¿Qué piensas de esto que acabo de leer? ¿Te hace sentido? Sí, me hace todo el sentido, como lo hemos como venido desmenuzando de diferentes formas y volando entre un tema y otro, al final the body keeps a score. Eh, Sí. y eso está súper claro, que por más que sea algo que unos creen que es poquito, chiquito, casi nada, está dentro, ¿no? O sea, es como si estuvieras echándole canicas adentro de un vaso, Mm, ¿sabes? O sea, como echas una canica, es chiquita, no ocupa espacio, pero está. sí. Y luego pasa otros, echas otra canica, ocupa un espacio muy pequeño, pero está, ¿no? Y lo dejas ir, y lo dejas ir, y lo dejas ir. ¿Por qué? Porque tu cerebro se está encargando de protegerte, pero protegerte solo de la mente, protegerte de este dolor o de esta sensación o de esta emoción que la mente puede controlar. Otra vez, el cuerpo al final lleva la cuenta y aquí hay una como forma de explicar lo que a mí me gusta mucho, que pueden ser como pequeñas situaciones que tú en tu día a día dices, bueno, lo dejo pasar o bueno, no pasa nada y vas acumulando canicas dentro de un vaso que al final ves el vaso gigante o la jarra gigante y dices, no ocupa tanto espacio, no pasa nada, ¿no? Mm, Pero al final esa canica dentro de tu cuerpo se empezó a acumular. Se empezó a acumular, acumular, acumular hasta que explota tu cuerpo y somatizas, ¿no? Entonces, aquí es justo el poder de la mente y del cerebro que tiene para protegerte. Es mágico y para eso está hecho, para protegerte. Pero tú te tienes que dar a la tarea de, ok, me protegiste en ese momento, gracias por hacerme reaccionar, gracias por ayudarme a oír, gracias por pausarme, o sea, por pasmarme, por pausarme en ese momento para no sentir, ¿no? Y aquí entra mucho un ejemplo muy claro del tema del abuso, por ejemplo. Obviamente me estoy yendo a una de las grandes T's de trauma, que es el abuso, pero las personas que viven el abuso, en ese momento probablemente están desconectadas con su cuerpo para no sentir lo que está pasando. claro, pero ahí la desconexión cumple una función biológica de protección. Claro, El problema es que en el estilo de vida que nosotros tenemos, la desconexión ya se generó automática. ya se generó automática y es lo que en realidad nos genera la vulnerabilidad a los patógenos, Claro. a todo lo demás, ¿no? Sí. Porque creemos que, por ejemplo, estrés es solamente tener mucho trabajo y muchos mails, pero no ser capaz de decir que no cuando realmente quiero decir que no. Se me hace muy fuerte la necesidad que tenemos de aprender a poner límites, Exacto. por el miedo a qué va a pasar después, ¿no? Ujú. A tener como mujeres esta parte masculina
de entender el o sea, como este aprendizaje, y esto es algo bastante nuevo para mí, de decir, ok, yo no sé decir que no, el complacer, el acompañar, el abrazar, el dar amor, el brindar, el todo esto es una parte, a ver, los hombres también tienen su parte femenina, ¿no? Pero en este caso, hablando de la mujer y su parte femenina, ¿por qué a los hombres, justo me lo decías al principio, les vale madres, ¿no? Es como sueltan, no pasa nada, no se clavan con eso. Entonces, ¿cómo nosotras entendemos que el estrés se somatiza al final? Sí. El estrés no es solamente estoy estresada porque tengo que entregar esto, o estoy estresada porque tengo que ir al colegio por mis hijos, estoy estresada por esto y el otro. El estrés es un exceso de cortisol que le estamos sobreexigiendo a nuestro cuerpo, y si no buscamos este balance posterior a ese pico de estrés, que es muy positivo, ahí viene la bajada. Sí, y que estrés también es mantenerme a mí misma en situaciones en las cuales yo no quiero estar. Correcto. Eso Correcto. también es estrés. Sí. Al final el estrés viene del cortisol, y el cortisol nos acompaña en en todo momento de nuestra vida. Ahí está. Al final el estrés se deriva del cortisol, y por eso se puede medir en laboratorios, ¿no? O sea, es tan tangible que puede venir una persona y decirme, no estoy estresada, veo su cortisol y digo, bueno, tú me dices que no estás estresada, qué bueno, pero tu cuerpo me está diciendo otra cosa. Ese es un resultado muy tangible, pero por otro lado, puede ser que todavía su cuerpo esté en lucha, que quiere decir que todavía no me genera este pico tan claro de cortisol constante, porque es como el cerebro, me está protegiendo. Entonces, así como cuando entra un patógeno o una gripa al cuerpo, pues salen todas las células a protegerte. Lo mismo pasa con el cortisol y con el estrés. ¿Y qué pasa con las personas que nos da estrés ir al laboratorio porque nos da miedo? Ahí se va a subir el cortisol también. Interesting. Sí, porque sabes que yo conozco médicos que no están tan a favor de los laboratorios porque dicen que el mismo hecho de ir al laboratorio a tener esa experiencia, primero estoy en ayunas, por ejemplo, para mí, mi ser, salir de mi casa en ayunas es altamente estresante, es una experiencia que detesto, no lo hago. Sí. Luego no me gusta tampoco que me pinchen y me saquen sangre, lo he aprendido a controlar con mi respiración, pero etcétera. Entonces hay muchos médicos que dicen que todo eso que me está pasando a mí altera mis laboratorios. 100%. Sí, si no tuviste una buena noche, si tuviste una discusión, te va a afectar el cortisol. Si no cenaste bien, si cenaste muy tarde y no le diste tiempo, lo mencionaste en algún momento, que el cuerpo solamente, o sea, que estamos hechos para hacer una sola cosa, ese multitask, que ya no me estoy acordando si fue ya en este espacio o antes, pero estamos diseñadas y diseñados para hacer una sola cosa al mismo tiempo. Sí, Entonces, esto de multitask no existe. no existe. No. O sea, no existe. Entonces, si tú vas a cenar tarde y al día siguiente tienes laboratorios, entonces cenas tarde, te vas a dormir, no le permites a tu cuerpo dormir porque está enfocado en la digestión, ¿no? Y luego vas a hacer laboratorios, que te estresa salir de casa sin desayunar, que te estresa, tienes una fobia a las agujas, que te da miedo cómo van a salir tus laboratorios, que hay muchísimos factores extrínsecos que los pueden alterar definitivamente, y se deben de considerar en tu evaluación integral. O sea, por algo tiene que ser una historia clínica tan exhaustiva para saber qué te gusta, qué no te gusta, qué te genera ansiedad, qué no, y ahí vas tomando decisiones y buscando alternativas. Por ejemplo, tú ya, y me lo resolviste ahorita, fue yo ya respiro antes del pinchazo, ¿no? Y eso me ha ayudado. Ok, si no quieres salir de tu casa sin desayunar, ¿qué pasa si te digo que te puedo mandar unos laboratorios a tu casa? ¿Se soluciona el problema o no se soluciona el problema? Entonces, es ir buscando estas alternativas personalizadas para que no sea tanto la disrupción o tanta ansiedad, porque ¿para qué vienen conmigo? Para bajar el estrés. Si yo solita les voy a generar estrés, quitándoles alimentos, poniéndoles otras cosas, cambiándoles el estilo de vida. Por eso, para mí, un abordaje integral tiene que ir paso a paso, pero sin pausa, como lo dice Anabel, paso a paso, pero sin pausa, e ir analizando cómo tu cuerpo va recibiendo todos estos cambios para que no sean tan abruptos. Por eso personalmente no creo en las dietas, por eso rebotan tanto, porque no deberían de existir las dietas, que la palabra dieta está mal utilizada, debería ser alimentación, pero ¿por qué el comer sano dura 3 semanas? ¿No? O sea, deberías tú de entender
que estos pequeños cambios que vas metiendo a tu cuerpo y al sistema deben de irse registrando para que permanezcan y perduren y sea el nuevo estilo de vida. Ya que llegas a eso, ya no volteas a ver la comida callejera, ya no volteas a ver una copa. No se te ya antoja. no se te No antoja, se te porque te antoja. sientas tan bien No, que no lo puedes explicar hasta No. que estás ahí, total. ¿no? Y te sientes tan bien que no necesitas esta oxitocina, dopamina generada por agentes externos que solamente van a crear disrupción en un sistema que es perfecto, que es el cuerpo humano. Sí. Y con esto me quedo porque es preciosa esta idea que acabas de decir. Joe, Gracias. a ti, Gracias gracias. a ese espacio que puede llevar toda la vida. Sí, quiero seguir hablando de esto. Quiero ser médico. No, el ser médico no existe, es acompañar a la persona Ya sé. a su salud. Y No, lo ya haces sé. divino, o sea, Sí, ya se sé. necesita. Sí, hay que acompañar Se desde necesita. muchos lugares, sí. Sí. Pero siempre desde el cuerpo, ¿no? Con lo que Siempre. decíamos, siempre. Siempre. Gracias, Desde el Joe. cuerpo conectado. A ti. Yo soy Muki Ashanti, este es el Club de las Personas Árbol. Gracias por compartir en este espacio lo más valioso que tienes, que es tu atención. Hasta la próxima. Satnam.